Bienvenidos a Plenamente Saludable, un espacio donde la salud deja de ser superficial y se convierte en una experiencia integral. Aquí hablamos de lo que realmente impacta tu vida diaria. Desde nutrición, medicina, estilo de vida, hasta hábitos, productividad, bienestar emocional y salud económica. Creemos que vivir plenamente no es alcanzar la perfección, sino encontrar equilibrio en medio de la realidad. Porque la salud no es solo física, es integral y empieza contigo. Esto es Plenamente Saludable. Hola, bienvenidos a Plenamente Saludable, un espacio para reconectar contigo mismo. Somos Mariel y Sofía y en este espacio hablamos de lo que realmente impacta tu salud. Así es, gracias por acompañarnos en un episodio más. En el día de hoy queremos platicar acerca de la salud y la seguridad industrial. A veces sentimos que es un tema que puede que no nos competa tanto, pero la realidad es que en México hay muchísima industria, hay muchísimas fábricas y hay un gran porcentaje de la población pues que trabaja en este tipo de empresas. Y como a manera de introducción, o sea, para darles ciertos datos interesantes, en México y los riesgos de trabajo, hay 400,000 accidentes de trabajo registrados durante el año. También se han reportado 1,200 muertes laborales anuales en México. Y el dato más impactante es que el 70% de todos estos accidentes son prevenibles con unas medidas básicas. Entonces, por eso es que hay ciertas normas, o sea, que tratan de toda esta parte, y para ello María nos va a platicar un poquito de este tema. Así es, y sobre todo la parte que dices de se pudieron haber prevenido, pero ¿qué sucede? Que es un tema no platicado. Te aseguro que cuando entras a trabajar a cualquier lugar, a cualquier empresa, nunca preguntas por cuáles son los protocolos o medidas de seguridad que tiene el trabajo. Y ojo, porque a veces pensamos que estas medidas de seguridad o protocolos solamente aplican para aquellas personas que van a manejar maquinaria industrial o que están en una planta productora, pero la realidad es que hay 7 manuales que en todo sector de la industria deben de existir. Vámonos por el más sencillito, que es protección civil. Dentro de cualquier oficina de trabajo, chica, grande, esté en el primer piso, en el último piso, haya riesgo de sismos, riesgo de incendio, lo que sea, porque a lo mejor podemos decir, es que en Nuevo León no va a haber un sismo, o en Nuevo León no va a haber un terremoto, pero en Ciudad de México sí, entonces que ellos se preocupen. La realidad es que el protocolo debe de existir. ¿Por qué? Porque de esta forma los empleados van a saber exactamente qué hacer y cómo atender. ¿Cuál es el detalle? Que pues se desconoce que todo esto es una obligación de los patrones y no sabemos qué hacer o cómo actuar en estos casos. Y cuando ya suceden los accidentes, si bien probablemente en un juicio o en un procedimiento la empresa se tenga que hacer responsable, la realidad es que detrás de todos estos accidentes hay una familia y está la integridad de estas personas. Hay personas a su alrededor que dependen de la salud de esta otra persona. Y pues como tú mismo como trabajador, pues saber que existe toda esta información y que aparte está previsto en la Ley Federal del Trabajo para que se tomen ciertas medidas y tú no pongas en riesgo tu salud. O sea, incluso estando en una oficina, sentado todo el tiempo en un escritorio, en una computadora, hay riesgos, pero a veces no lo vemos de esa forma. Ok, y por ejemplo, los riesgos de trabajo, o sea, ¿se refiere únicamente a algún accidente que te pueda pasar, o sea, en tu horario laboral, o tienes que estar físicamente en tu oficina, o cómo se maneja esto? Bueno, la Ley Federal nos da una definición en su artículo 473, lo voy a leer tal cual, que es que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo. ¿Y por qué se menciona esto? Digo, por 2 razones. Una, sabemos que hay muchos trabajos que implican que tú salgas, por ejemplo, aquellos vendedores que tienen que transportarse para ver a clientes, o los vendedores de Mary Kay, de Avon, etcétera. Cualquier persona que tenga que desplazarse dentro de su horario laboral, por ejemplo, los abogados que tienen que ir a las notarías, etcétera. Cualquier accidente que te pase estando en funciones, por así decirlo, pues puede ser considerado un riesgo de trabajo. Igual aquellas personas, por ejemplo, la gente que tiene trabajo de alto riesgo, ejemplo, los políticos, que sabemos que pues tienen cierta seguridad y la presidenta, ¿no? O sea, todo el tiempo tiene un protocolo de seguridad, y esto es porque en un trayecto a la presidenta, y digo aquí en México
ha habido casos en donde a candidatos o a personas ya electas en su cargo ha habido atentados, etcétera, y no nada más en México, ¿verdad? En el mundo, digo, pues el caso de Donald Trump también fue muy sonado, que en plena campaña alguien le dispara, ¿no? Entonces todo esto pues es un riesgo laboral porque está en funciones y pues tiene que estar conviviendo con gente, igual los artistas en algún escenario, etcétera. Todo esto son riesgos que tienen que estar contemplados. Por eso la ley lo que hace es no lo delimita solamente a tu oficina, porque pues el trabajo lo puedes prestar de muchas formas. Y otra de las razones por las cuales está amplio este término es también por el tema de teletrabajo o home office, que ahí hay, pues todavía nos falta mucho en materia de teletrabajo por el sentido de todo esto que empezó a sonar en pandemia relativo a quién le corresponde pagar el recibo de la luz, o a quién le corresponde pagar el recibo del internet, o qué pasa con la silla ergonómica, qué pasa si el sitio en donde estás pues realizando tus funciones no es el adecuado, etcétera, y que si te caes, por ejemplo, te metes a bañar y te caes, pero ibas camino a tu silla de trabajo o a tu escritorio, ¿a quién le corresponde esa obligación? Entonces hay todavía como pues lagunas y cosas que se pueden perfeccionar sobre materia del home office o teletrabajo, que son dos cosas diferentes. Pero pues realmente por eso lo que hice es que estás en funciones de tu trabajo y ya sea dentro o fuera de tu oficina, ¿no? Llamándose oficina, planta o centro de trabajo. Entonces sí abarca fuera de esta zona. Ahora, hay una diferencia porque el riesgo de trabajo puede ser accidente o enfermedad, y la diferencia nos la dan los artículos 474 y 475, que para no hacerles el cuento largo, pues una enfermedad es un estado patológico por una acción continuada originada en el trabajo, acumulativa y crónica. Aquí entra mucho el estrés. Okay. El estrés ya es considerado, y hay una lista, o sea, en la Ley Federal del Trabajo hay una lista que creo que la da también el IMSS, porque estas enfermedades son las que entran en el tema de incapacidad del Seguro Social, que es cuando el patrón está obligado como quiera a pagar tu sueldo de una cierta forma que está estipulado también por la Ley Federal del Trabajo, y es cuando sí te pueden dar una incapacidad. Entonces tienen un cúmulo de enfermedades que se consideran enfermedades por trabajo. Okay. Obviamente no aplican todas. Bueno, justo esa era mi pregunta. Por ejemplo, si es alguna enfermedad crónica. O sea, por ejemplo, hace mucho tiempo, ahorita ya no se maneja ese material, pero había un material que se manejaba mucho, creo que era contra incendios, la verdad no me crean mucho, pero sé que es el asbesto. O sea, que en alguna industria, no sé cuál, manejaban mucho el asbesto, y después a lo largo de muchos años se vio que daba cáncer. Por ejemplo, en situaciones así, ¿está protegido el trabajador de alguna manera? ¿O? Hay un riesgo inminente, o sea, lo sabemos en muchas industrias, no nada más en esa donde se trabaja con químicos o materiales que a lo largo van deteriorando la salud. Ahí, ¿qué es lo que se requiere? Pues que te den un equipo de protección adecuado, y la empresa está obligada a dártelo. Si no te lo dan, o sea, no puedes realizar ese trabajo. También, por ejemplo, está mucho este tema que para muchos es discriminación y lo ven desde un punto de vista humanista, pero hay industrias en donde una mujer o una persona embarazada no puede estar en esa industria. ¿Por qué? Porque a veces hay, así como está ese material que puede generar cáncer, también hay materiales que pueden generar que las mujeres no se embaracen. O sea, ese tipo de riesgos ellos tienen que justificar, obviamente, del por qué no puedo contratar mujeres, por qué no puedo contratar hombres, por qué no puedo contratar a una persona con ciertas capacidades o embarazada, etc. Entonces, pues tienen que justificar todo esto, darte el uniforme adecuado. Y fíjate que sí hay industrias que incluso desde que te dan tus contratos, están rotativos como para que no estés en el mismo puesto expuesto, por así decirlo, y otra es que desde un principio firmas ciertas responsivas de que pues al final de cuentas sí tu salud se va a ver deteriorada. Que a ver, todos los trabajos conllevan un riesgo. Ejemplo, los médicos que pasan turnos larguísimos y jornadas laborales muy, muy largas, continuas. Pues, ¿qué es lo que sucede? Estamos afectando al final el tema del sueño, ¿verdad? Y el sueño es parte de nuestra salud y de los pilares de la medicina, estilo de vida, y probablemente también con ello conlleve que tengas que utilizar ciertos
ciertos medicamentos o ciertas cosas para mantenerte despierto o ciertos alimentos que no son adecuados, etcétera, y todo, hay un desajuste, hay un desbalance. Entonces, como ese trabajo, la verdad es que hay muchos, unos con mayor riesgo que otro, y pues hay mecanismos que pues las empresas tienen que como buscar, por así decirlo, para tratar de compensarlo. No se puede estar libre de estos riesgos, pero si tienes derechos y obligaciones en cuestión en materia de salud en el trabajo. Tienes que tener asistencia médica y quirúrgica, y no hablemos de un seguro privado. O sea, digo, de entrada, pues está el seguro social. Todos tenemos que estar en el seguro social si entras a algún trabajo. Eso es lo primordial, que mucha gente le vende la idea de que por pagar menos impuestos no te meten al seguro social y a ti te brillan los ojitos como empleado, ¿verdad? Oye, pues en lugar de 5 pesos voy a recibir 10. Pues sí, pero también te está costando seguridad. Entonces hay que poner realmente en una balanza a largo plazo qué nos conviene más. No estoy diciendo que el seguro social tenga óptimas condiciones, no estoy diciendo que funcione, no estoy diciendo que qué padre todos los impuestos que cobran, solo digo que pues, son unas por otras, ¿verdad? Y siempre hay que estar poniendo las cosas en una balanza antes de tomar decisiones. También está una rehabilitación completa. En caso de cualquier accidente y todo, pues tienes derecho a recibir una rehabilitación adecuada, y ya hay muchas normas oficiales mexicanas que nos van dando los parámetros, ¿verdad? También hospitalización cuando se requiera, pues aquí entra el tema igual de seguridad social. ¿Qué pasa cuando una empresa no tiene sus empleados en el seguro social? Pues empiezan las demandas, ¿verdad? Y ahí te cuesta muchísimo. También como empresa hay que ver siempre los pros y los contras. A lo mejor ahorita te ahorras un peso, porque en lugar de que el sueldo de tu empleado te cueste 12, te cuesta 10, pero esos dos, a la larga, si pasa un accidente, se van a hacer 20 veces más. Entonces realmente tienes que también tener cuidado con esas decisiones. Medicamentos y material de curación, pues en las oficinas debe de haber botiquín. En cualquier centro de trabajo debe de existir un botiquín. También hay una lista que te dice qué debe de llevar tu botiquín dependiendo del tipo de industria o actividad o giro económico al que te dediques preponderantemente, que la realidad es que muchas empresas pasan por alto y se confían de que no va a pasar nada hasta que se llega a ocupar, y entonces ya hay un riesgo inminente en la empresa, ¿verdad? No nada más con los trabajadores. También prótesis y ortopedias necesarias. Seguimos igual con el seguro social. O sea, el seguro social pues se supone que todo esto lo debe de cubrir, pero también la indemnización, que esto es en caso de cuando ya hay una pérdida o que ya es algo crónico. Y aquí entra el seguro de vida. El seguro de vida también por ley te lo tienen que dar. Antes como que se salían por la tangente de que solamente era para aquellos que presentaran un riesgo en su trabajo, que eran ciertas actividades de la industria. De alguna forma se reformó la forma en que estaba estructurado, válgame la redundancia, pero se reformó cómo estaba estructurada este artículo, y lo que hizo es que ya a todos se les tiene que proporcionar un seguro de vida. Esto es que en caso de incidente, en caso de muerte por trabajo, pues hay una indemnización para tu familia. Y la verdad es que, pues no, o sea, definitivamente no te pueden regresar a la vida, pero por eso mismo es un accidente, ellos no lo propiciaron, pero pues sí hay como esta responsabilidad y hacerse cargo de lo que corresponde, y pues bueno, está por ahí, va de acuerdo a tu sueldo y todo, y dependiendo del tipo de aseguradora. La realidad es que ya muchas empresas, por competir en la industria, también incluyen seguro de gastos médicos mayores, seguro de gastos médicos menores, como para que tengas cierto acceso, o incluso la prestación de que incluyas a tu familia dentro de los seguros. Y pues la verdad es que esto lo que genera también es una lealtad de parte del trabajador a la empresa, porque pues te quieres quedar en donde cuidan de tu salud. Al final de cuentas y quieres como una forma de agradecer, pues es como dar mejores resultados, ¿no? Entonces a veces es un ganar-ganar. También no tener tantas bajas, no tener tanta rotación de personal, porque al final un empleado sano es un empleado que va a trabajar y que va a llegar a las metas que la empresa necesita. Entonces pues sí es muy importante. Ya hablando de industrias un poquito más grandes, pues está todo el tema de nutrición y que si cuidan de la salud día a día, pero pues esto ya es como la ley no lo contempla, pero pues hay mucha gente que para hacerse un lugar competitivo, porque pues así como hay
mucha necesidad de trabajar, también hay mucha industria que necesita de los trabajadores y que necesita del talento, pues también es una forma de retener empleados, de buscar competir contra las mismas áreas. Pero bueno. Igual, o sea, algo también que me gustaría preguntarte es de que hay algunos casos en los que el patrón pueda como que salirse de estas obligaciones, o sea, y no pagar, no sé, indemnización o algo así. Sí, en la ley también se contempla como que cuando se exime de la responsabilidad del patrón, que es cuando el trabajador lo provoca a través de una riña, a través de un pleito, de que, pues no sé, se agarra a golpes con otra persona, pues ahí ya como que ya no es un riesgo generado por el trabajo, es porque tú propiciaste una situación. También cuando hay una lesión intencional, o sea, que tú agredes a otra persona o que haces un mal uso del equipo, que para eso es bien importante los protocolos de seguridad, porque si tú tienes todo muy bien estructurado y la persona no está siguiendo las indicaciones y tú lo puedes demostrar, pues al final de cuentas te eximes de ese pago, de ese problema, de esa responsabilidad que tienes, porque tú puedes demostrar que les diste todas las herramientas para hacer un buen uso. También cuando llega algún empleado a trabajar bajo los efectos de cualquier sustancia nociva para la salud. ¿Por qué? Pues porque de hecho la ley te prohíbe realizarlo. Entonces, cuando estás bajo los efectos de el alcohol o narcóticos o cualquier medicamento que te prohíbe ir a trabajar y como quiera lo haces, pues es una negligencia del trabajador. Y cuando está, pues lo mismo, en estado de embriaguez, ¿no? Esto también está contemplado en el artículo 488 de la ley. Entonces, básicamente, el patrón va a responder cuando sea su obligación proporcionar algo y no lo haga. Llámese equipo, llámese protocolos y protocolos para el uso de la maquinaria o el uso de cómo estar dentro de las instalaciones y protocolos de seguridad de qué hacer en caso de, háblese de incendios, de sismos, lo que platicábamos hace ratito, no nada más de que, oye, pues si esta máquina la dejas conectada puede provocar un incendio, no, es en todo sector. También los señalamientos dentro de las empresas tiene que haber señalamientos, que eso hay un manual de protección civil, a dónde ir, hacia qué punto correr, cómo salir ordenadamente, marcar las salidas, las rutas de evacuación, que haya extintores. En las empresas a veces pasan por alto el que haya extintores y cuando los hay o no están cargados o nadie sabe cómo usarlos. Entonces todo esto, pues es la capacitación que se debe de dar. Ahora, es muy complicado como que darla todo el tiempo cada que entra alguien nuevo, pero pues sí se programan, así como los simulacros que realizan cada cierto tiempo de sismos, de terremotos, etcétera, sí se pueden programar y lo mejor es que, bueno, al menos aquí en Nuevo León, no sé, en Protección Civil, pues tú puedes solicitar que ellos den la capacitación y tienen esta parte de las prácticas que es como que yo, o sea, menciono el de Protección Civil porque siento que es básico, cualquier lugar lo necesita. Y luego ya te vas a manuales específicos dependiendo del tipo de industria y la cantidad de trabajadores y dónde estén, etcétera. Pero el básico para todas, pues es el de Protección Civil, que yo creo que se pasa mucho por alto. ¿Tú sabes cómo usar un extintor? No. Yo No, tampoco. no sé Igual el botiquín, en dónde tiene que estar localizado, quiénes pueden tener. A veces tiene botiquín con llave. Y siempre pasa, ¿no? Que cuando ocupas el botiquín, la persona de la llave no vino a trabajar. Y pues el botiquín es para cualquier emergencia. Pero le ponen llave porque dicen, no, es que luego van a empezar a agarrar las benditas. O sea, la verdad es que siento que al trabajo va gente adulta, ¿verdad? Entonces como que es ese tipo de cosas. Lo básico, tener una botellita de alcohol por si alguien se desmaya. Que es, o sea, puede ser como la cosa más simple del mundo, que alguien se desmaye, pero todo lo que puede conllevar ese desmayo, que nunca se despierte, que se golpee en la cabeza, etcétera. También por eso es muy importante y otra de las medidas de seguridad que se pueden tomar son los exámenes médicos cuando va a ingresar un empleado. ¿Por qué? Porque esto te permite ver la salud y las condiciones en las cuales esta persona está ingresando, te permite ver si te mintió en la solicitud, si dijo que no tenía ningún padecimiento o si incluso esa persona no sabía que lo tenía, y te puede ayudar a prevenir si es una persona a lo mejor que sufre de epilepsia. No sé, y nadie sabía, ni él sabía o ni ella sabía,
pues bueno, estar como todo el tiempo al pendiente de si tiene problemas de presión, de temas de diabetes, cualquier enfermedad que resulte de esos laboratorios, te ayuda a prevenir para eximirte de cualquier responsabilidad y desde un principio decir, oye, pues esto ya lo traía. Una, no lo generamos aquí. Por ejemplo, la hipertensión. Imagínate que dicen, oye, pues es que yo no era hipertenso, pero me hice por la carga laboral, por el estrés, etcétera. O sea, todo eso se puede prevenir con estos estudios. Si bien es una inversión, pero también es como una forma de decirle al trabajador, pues te estoy cuidando, porque la relación tiene que ser lo más profesional posible y tengo que estar al pendiente de todo lo que puede llegar a suceder para prepararme. Así es, yo creo que también, o sea, así como es muchísima responsabilidad de la parte de la empresa, de sí tener como su equipo de seguridad o gente que está al pendiente, ¿no? De que pues los cursos se estén dando de manera periódica, de cómo usar, por ejemplo, el extintor, de cómo hacer las rutas de evacuación y todo eso, o sea que sí es muy relevante el cómo utilizar cierta maquinaria. Creo que también mucho recae en el usuario. O sea, yo creo que ya estamos en un punto como 50 y 50, yo siento. O sea, de que sí, muchas responsabilidades de la empresa y mantener como que el seguimiento, pero también he escuchado de muchos casos en los que, por ejemplo, hablando del tema de lo de la industria, que por X motivo, por ejemplo, porque hay calor, o sea, como que ciertos trabajadores se quieren quitar las mangas, que al final son de protección, de que por si un equipo te cae y te puede lastimar. Exacto. Entonces yo entiendo que pueden llegar a ser incómodas, pero al final siempre lo que se va a buscar es el bienestar y minimizar el riesgo de accidentes. Entonces sí siento que al final es una labor compartida y por ejemplo también, o sea, en mi área, o sea, en que estaba cuando estuve en la maestría y estás tratando con químicos en el laboratorio, es muy fácil que porque dices, ay, solo voy a destapar estos 5 minutos, sé que en el manual me dice que lo tengo que hacer una campana de extracción, pero si son 5 minutos, ¿qué pasa? O sea, esas cosas cuando se exponen a la larga es lo que luego ocasiona ya otras enfermedades, ¿no? Entonces yo siento que ahí, como bien decías, ya somos gente adulta, o sea que todo lo que hacemos ya debemos de ser conscientes de que qué riesgos trae para la salud. Así es. Si estamos tratando con ciertas sustancias químicas, pues echarnos, o sea, darnos la tareita de leer cuáles son los riesgos, o sea, cómo debe de ser el manejo de estos químicos, si con guantes, en campana de extracción, todo eso. Y al final, pues es nuestra responsabilidad porque es nuestra salud. O sea, y sí la empresa se puede hacer responsable en parte, pero si ya te dieron la información o si ya te dieron como que, tienes que hacer este curso, pero uno lo hace luego sin ganas de hacerlo y todo, ahí ya queda la responsabilidad del otro lado, ¿no? No, y lo importante es saber que existe esta responsabilidad porque a veces en nuestra ignorancia no nos lo dan, pero tampoco lo pedimos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando empezamos a conocer más del tema, a lo mejor te detienes un poco a preguntar, oye, el manual o mi equipo y todo. Ahora, mi sugerencia, porque al final, cuando se trata de nuestra salud, los más interesados tenemos que ser nosotros mismos. ¿Qué sucede si no te están dando el equipo? Digo, yo sé que en un mundo utópico a todos nos dan equipo, en un mundo utópico nos dan manuales y todo está en regla, pero esa no es la realidad. Entonces, ¿qué sucede cuando no existe? ¿Tú qué puedes hacer? Tomar cursos. Tú puedes informarte por fuera, tú puedes llevar tu propio equipo. A lo mejor vas a buscar documentar la situación en caso de que sea necesario para alguna demanda, para alguna cuestión laboral, colectiva, etcétera. Sí, pero lo más importante, o sea, no siento que no puedes decir, no sé, por ejemplo, la gente que trabaja en Comisión Federal de Electricidad, que está trepada en los postes. Vamos a suponer que el día de hoy no les dieron cascos y no les dieron guantes para el tema de la electricidad y alguien, o sea, siento que tú no vas a subirte al poste sin estos guantes y decir, ojalá y me quede pegado para poder demandarlos, porque la realidad es que tú vas a ser el más afectado. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, pues ya sé cuáles guantes son, los voy a adquirir, pero voy a demostrar, o sea, voy a guardar el ticket de que pues, yo los compré, no me los dio la empresa, etcétera, en caso de, pero no me voy a exponer. Y tampoco es opción el decir, pues no trabajo. ¿Qué padre sería que esa fuera una opción real? Oye, si no me das manuales, si no me das equipo, no trabajo y tú me pagas. Sabemos que hay mucha negligencia por parte tanto de los empleados como por parte de las empresas. El consejo aquí sería
informarnos, saber que existen estas obligaciones, tenerlas presentes, solicitarlo y si de alguna forma no hay una interacción de parte de la empresa, o sea, lo idóneo sería que te diga, pues búscate otra, ¿verdad? Pero la situación no es así de sencilla, entonces, bueno, pues busca tú tu salud, tu integridad, tu seguridad. Si tú te tienes que preparar por fuera, si tú tienes que ir a cursos, Protección Civil no cobra estos cursos. O sea, y YouTube está lleno de información y ChatGPT y redes sociales, etcétera. Obviamente, ¿verdad? Busca que sean fuentes confiables, pero a lo que voy es de que te puedes preparar por tu seguridad y por tu salud. Tienes derechos, sí, y pues lo que queremos aquí es compartírtelos para en caso de que lo llegues a necesitar, pero la realidad es otra. En la práctica, las empresas, hasta que no sucede una negligencia y se ven afectadas por esa negligencia, actúan. Y digo se ven afectadas porque hay muchos empleados que no conocen sus derechos, entonces no reclaman. Y la empresa sigue teniendo estas prácticas porque no hay una consecuencia real. Y luego aparte, cuando tienen esta consecuencia que pues primero es este proceso legal, si lo ganan, peor. Porque para ellos es, ok, aparte de que me estoy ahorrando en comprar material o en hacer un manual con un experto, no me van a ganar. Y esa es una realidad que se vive, o sea, hay muchas empresas que ganan este tipo de juicios, unas sí, claro, con toda la razón y la ley en la mano, y otras que no tienen la ley en la mano. Pero el más afectado, pues, es la seguridad de la persona y la integridad y salud de los empleados. Entonces, hay 7 manuales que con esto me gustaría, como ir cerrando de los manuales que deben de existir y uno de ellos lo conocimos mucho en pandemia porque se tuvo que reformar, reformular y modificar muchísimas veces, que es el manual de seguridad e higiene, que es estos letreros que nos parecen absurdos de cómo lavarte las manos, de dónde tirar la basura, del cubrebocas, de todo lo que tiene que ver con lo más básico de salud e higiene va en este manual. Y si tan básico es, lo que mi pregunta es ¿por qué no lo tenemos? Y al momento de que una persona entra a una empresa y así como firma su código de ética y conducta y firma su contrato laboral, etcétera, etcétera, estos te los tienen que hacer llegar por correo, en físico, como quieran, pero te los tienen que hacer llegar y los tienen que tener al alcance de todos. Esto es lo que evalúa la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora, si tú eres empleado y dices, estoy harto, tienen toda la razón y toda esta información no se me dio, pues bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es el lugar a donde te tienes que acercar para poner tu denuncia. Son anónimas hasta cierto punto, pero bueno, son anónimas y pues ahí es donde puedes, ahora sí que acusar a la empresa que no los tiene. El otro manual es el Procedimientos de Trabajo Seguro, que era de lo que hablábamos de cómo usar las herramientas de trabajo, por más absurdo que parezca. Hasta para conectar una cafetera hay instrucciones. Nosotros tenemos como hay cafeteras, o sea, las cafeteras, por ejemplo, que son de alta resistencia, hay gente que las deja conectadas. Y que esto pues pasa desapercibido, o sea, el letrerito, desconecta la cafetera. Sí. Cosas bien sencillas, ¿verdad? Pero que nos pueden salvar de verdad de cosas más graves. O por ejemplo, los arbolitos de Navidad en las empresas, ya sean artificiales o naturales, etcétera, y que le dejan las lucecitas porque qué padre que de noche alumbre. Pues sí, pero aguas, ¿verdad? Porque puedes ocasionar un incendio. Entonces, como que todas estas cosas, y sobre todo cuando vas a usar cualquier tipo de maquinaria dentro de la empresa, incluso la guillotina o la copiadora o la grapadora o donde trituras papel, todo tiene que tener instrucciones. El plan de emergencias y evacuación, que pues ahí entra un poquito lo de protección civil que platicábamos, el manejo de sustancias químicas y obviamente va a aplicar solo en los casos que se usen sustancias químicas, pero es como de los básicos. La vigilancia de la salud, que también hay que tener muy en cuenta que hay ciertos trabajos en donde si nosotros no adoptamos medidas de seguridad vamos a perjudicar la salud de otros. Llámese lugares de temas de salud y temas de alimentos. O sea, entonces también es bien importante que todas las industrias que están alrededor de estas cuestiones pues tengan cierta higiene y medidas de precaución porque también está la salud de otros de por medio. La ergonomía y factores psicosociales. Los factores psicosociales los hablamos en algunos episodios anteriores con la NOM 35, famosísima y muy criticada porque
todo el mundo la consideramos casi imposible de cumplir al 100%. Adáptala, inténtalo. Haz el manual, o sea, ten el manual por escrito y te vas a salvar de muchos problemas. Ahora, también hay que aclarar, ¿verdad? Nada más es tenerlo por escrito, es como cuáles son los esfuerzos que está haciendo la empresa por llevarlo adelante. El tener un psicólogo de planta para estar evaluando todo el tiempo la salud psicosocial de los empleados a lo mejor es algo muy costoso, muy complicado, pero sí puede haber evaluaciones periódicas, sí lo puedes contratar por fuera. Ya existen lugares como Salud Digna, hay muchos convenios de ahora de centros de salud con empresas que pues son a mejores precios. También está el tema de que si les provees un seguro de gastos médicos menores que ya tenga asistencia en estas áreas, palomeas varias cosas, o sea, también hay que tener muy en cuenta esto. Y por último, el registro e investigación de accidentes. Siempre que sucede algo, lo tienes que documentar todo y llegar y agotar todos los recursos y todas las instancias para demostrar qué sucedió realmente. Es bien importante porque esto te va a servir para defenderte. Va a ser tu defensa en todo momento, empleado y trabajador. Ambos tienen que documentar todo. Y sí, en los juicios laborales, pues hoy en día la prueba de la carga, es decir, quien tiene que demostrar todo lo que se diga es el patrón. Como quiera, tú tienes que tener tu respaldo por precaución. Aquí lo que hablamos es de seguridad y de salud y pues primero nos tiene que preocupar a nosotros mismos y tenemos que siempre estar a donde vayamos, exigir ese derecho todo el tiempo. Igual en eventos masivos, en cualquier lugar a donde vamos, estos protocolos deben de existir y debes de estar consciente de ellos. Y pues también invitarlos con esto a que sigan esos protocolos. Como bien dices, se te puede hacer fácil muchas cosas. Como en el COVID a muchos se les hizo fácil no usar cubrebocas, a muchos se les hizo fácil estar en contacto con personas contagiadas, salir, no tener la higiene adecuada y hubo consecuencias. Entonces, creo que tenemos como ahorita las nuevas generaciones tenemos este antecedente de todo lo que sucedió en pandemia y cómo las empresas también estaban colapsando porque tenían que ajustar manuales que no tenían. Entonces, como no los tenían, no era nada más ajustarlos, era crearlos y la información cambiaba todos los días. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ya hubieran tenido un manual? ¿Qué hubiera pasado si todas las empresas hubieran tenido gel antibacterial desde un principio? O sea, como que todas estas medidas, como bien decías en las cifras, el 70% son cosas prevenibles. Solamente es un correcto uso de las maquinarias y de la infraestructura en donde estamos. Y ojo, o sea, cuando tú veas un extintor y todo, pues preguntar si está cargado, porque los extintores se descargan y se cargan cada cierto tiempo y el liquidito adentro, yo no sé cómo se le llama, pero caduca, o sea, se tiene que estar cambiando. Ubicar todo el tiempo cuando llegues a un lugar a trabajar, ubicar las rutas de evacuación, etcétera, porque los accidentes no avisan. Así es. Y yo creo que, o sea, al final el mensaje que queremos dejar es que así como, o sea, como trabajador tenemos derechos, o sea, por ejemplo, la parte de que nos deben dar los equipos, pues también tenemos obligaciones, ¿no? Por lo que también comentaba Mariel de que pues no debemos ir a acudir al trabajo en sustancias, haber consumido, no estar buscando riñas en el trabajo. O sea, todo al final eso es importante porque así como hay que exigir nuestros derechos, también hay que saber nuestras obligaciones y también seguirlas. Esperamos que este episodio les haya gustado. Si tienes un grupo de gente a tu cargo o tienes alguna microempresa, mediana empresa, o sea, que sepas que es importante, o sea, que tengas este seguimiento de toda esta parte de la seguridad que estés llevando a cabo. Aunque creas que en el área en el que estés no hay tantos riesgos, siempre se puede prevenir algo, como es el tema de los incendios. Y también del otro lado, si eres empleado, pues que trates de sí cuidar toda esta parte. O sea, si te dan un protocolo de seguridad, si te están dando el equipo, sí utilízalo. O sea, al final claro, es tu salud, es tu seguridad y, o sea, no hay nada, o sea, aunque puede ser que haya mucho calor y sentimos de que estamos sudando de más. Creo que eso, comparado con que ya haya un accidente peor, o sea, irreversible. Así claro. Es, irreversible, pues es mejor utilizar siempre el equipo de seguridad. Entonces esperamos que este episodio les haya sido de utilidad, les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Caminando juntos hacia una vida plenamente saludable. Bye.